Muy buenos días, bienvenidos. Estamos el día de hoy, 29 del mes número 6, para nuestra sexta y última hora de clase, ¿sí? En estos momentos me encuentro con ciclo básico y estamos dentro de la asignatura de Educación Cultural y Artística, ECA, ¿sí? ¿Listo? Entonces, nosotros a lo largo del bimestre anterior y este bimestre estamos viendo conceptos, ¿verdad? Conceptos, características, tipos, elementos, etcétera, de varias de las artes que en general hemos tenido a lo largo de todo lo que viene siendo la humanidad, por decirlo así. Ya dependiendo también de la época, esta se va a ir desarrollando, pero es un continuo quizás cambio, también nuevas miradas, nuevos prospectos, etcétera, que ha habido a lo largo de toda la humanidad hasta ahora y que en un futuro seguirán creciendo, ¿sí? Nuestra última clase, en cambio, fue sobre justamente el arte abstracto, en este caso ya un arte un poquito más moderno, si queremos verlo de esa manera, porque obviamente tiene muchas características, facetas que no a todas las personas les llega quizás a convencer, ¿sí? En este caso, vamos a hablar justamente sobre algo un poquito más moderno, que es la obra de arte. También, al igual que lo abstracto, que lo contemporáneo, depende bastante de la mirada de quien lo ve, quien lo percibe, de quien lo recibe, ¿sí? Listo. Por ejemplo, señorita Montserrat, coménteme, ¿usted qué puede observar en esta primera imagen? Como un lago. Como a ver, un segundito, listo, como un lago, muy bien. Señorita Dalia, ¿usted qué observa? Hola, buenos días. Hola, muy buenas. Indíqueme, ¿usted qué observa en esta primera imagen? Como un, bueno, se ve como un paisaje de agua, algo así. Listo, un paisaje, un lago con agua, podemos ver plantas, hasta incluso se parece, por decirlo de esa manera, que con estas lucecitas que podemos ver aquí como que del sol que le está dando al agua, se ve incluso como que si estuviera en movimiento, ¿verdad? Sí, Listo. Bueno, y si incluso si le ponemos un poquito de imaginación, hasta parece que las nubes se están moviendo. O sea, toda una obra, en este caso de pintura, ¿verdad? Listo. Y aquí abajo, ¿qué podemos ver ahí? Señorita García, ¿qué tenemos ahí? ¿Se encuentra? ¿No? Señorita Esperanza, ¿le sirve su audio? Porque a ocasiones usted me escribe. ¿Sirve su audio? hola. Hola, muy buen día. Dígame, por favor, ¿usted qué ve en esa imagen? La imagen yo veo como mucho, pero la verdad es que está de baño, no sé, algo como... Se le escucha un poquito lejos. Ya, ahí sí me escucha. Ahí sí, se escucha perfecto. Ya, esa imagen yo observo como que fuera la verdad como taza de baño, como de Sí, hombre. ¿verdad? Exactamente. Muchísimas gracias, señorita Esperanza. Eso, como podemos ver, es un urinario, ¿verdad? Que generalmente lo encontramos en el baño de hombres, bueno, por cuestiones obviamente ya de anatomía y todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que eso de 1917, hecho por Ermut, fue una de las primeras obras de arte contemporáneo. Eh, res- Revolucionó, por decirlo de cierta manera, el arte contemporáneo y tiene como nombre Fontaine, que en este caso sería la fuente, justamente. Entonces, ¿qué sucede? Esto simplemente es un estilo, si queremos decirlo de esa manera, de arte conceptual. ¿Por qué? Porque está cuestionando, según él, según el autor, está cuestionando qué es el arte y quién decide qué se considera arte.
qué es el arte, quién decide si esto es arte o no es arte. Obviamente, debido a este, quizás por decirlo, concepto, cambió el rumbo del arte moderno, al proponer una idea, obviamente, detrás de la obra. ¿Qué quiere decir? Que importante, la idea detrás de la obra es más importante que la técnica o el objeto en sí, por decirlo así. En este caso, obviamente causó mucha polémica porque no fue hecho, si queremos decirlo de esa manera, por el artista en un sentido tradicional, sino que es un objeto de la industria al que simplemente se le cambió el contexto, tratando de decirnos prácticamente que el arte no está en el objeto, sino en la intención del artista. Entonces, ¿qué pasa? Como les había comentado con el arte abstracto, da mucho que desear, ¿ve? Por eso es que gente dice que simplemente el arte contemporáneo, el arte moderno de ahora, no es arte comparado al que está aquí arriba. Entonces, cada uno tiene su opinión, obviamente. Usted, señorita Dali, en cambio, ¿usted siente que esto es una obra de arte entonces? El urinario en este caso, o la fuente, como se le dice. ¿Se encuentra, no? Señorita Dayana, ¿usted qué piensa acerca de esto? ¿Es arte o no es arte? Listo, entonces, ahí tenemos, ya dependiendo a los pensamientos ya de la persona, entonces, ¿qué nos trataba de decir esta diferenciación, por decirlo así? Que simplemente la obra es más importante que la técnica o el objeto en sí. Pero ahí vemos, ya depende también del concepto que cada uno le quiera poner, obviamente. Entonces, por eso es que dice, entonces, ¿qué es una obra de arte? Por una obra de arte u obra artística se entiende a un objeto que es elaborado empleando técnicas artísticas y con un propósito estético o social. Es decir, se trata tradicionalmente de un producto de las llamadas bellas artes, en este caso de las siete bellas artes, ¿verdad? Aunque obviamente hay otra clasificación, aunque son artes menores, ¿sí? Entonces, como podemos ver aquí en un museo con una pintura que ya es más lo tradicional para nosotros, ¿sí? ¿El arte qué es? Es una construcción histórica y también social, a la que se le atribuyen valores trascendentales ya de la civilización humanas. Estos pueden ser obviamente del tipo histórico, estético o simbólico, ya sea por un documento estético como algo técnico de cómo se realizó esa obra o simbólico por lo social, por decirlo de esa manera, ¿sí? Tradicionalmente se supone que una obra de arte es un objeto que representa los valores universales trascendentales de la humanidad, o que en todo caso conlleva también a una reflexión importante respecto a ellas, a todas las obras que podemos ver quizás en un museo, los cuadros especialmente, también si estamos hablando de lo que es la escultura, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve esta obra de arte? La respuesta más simple a esta pregunta es, pues para nada. El arte no tiene una finalidad específica que tiene que cumplir, no tiene un rol, no tiene una utilidad. Sin embargo, por complejo que parezca, las obras de arte tienen un único propósito y un simple cometido: recordarnos quiénes somos, de dónde venimos, con quiénes vivimos en el mundo y cuánto sabemos o incluso cuánto ignoramos del mundo y de nosotros mismos, ¿sí? Obviamente, cuando nosotros vemos pinturas como estas, pinturas que en realidad ahora no se hacen demasiado, estamos viendo, quizás por decirlo, una forma de visión que tenía la gente, en este caso, en la edad moderna, ¿sí? En este caso, hablando de la edad moderna, fue una época de la historia en el que la gente poco a poco estaba empezando a dejar lo que era todo ese teocentrismo, es decir, que el mundo giraba alrededor de la religión, sino que empezó a ser un poquito más antropogenista, es decir, que la gente, las personas también eran importantes. Entonces, justamente esto es un tipo de obra en el que el humano, podemos ver una mujer en el centro, ángeles, una persona tapándola, en este caso del mundo, ¿verdad? Entonces podemos decir bastante de la época en la que se estaba viviendo, lo que se veía socialmente, lo que se veía políticamente con esa obra, ¿sí? Nos da quizás esa mirada antigua, si queremos decirlo de esa manera.
Y obviamente sí tiene diferentes tipos de obras de arte. Pictóricas, que es la pintura, escultóricas, que son las esculturas, musicales de la música, literarias, que son los libros, teatrales, que es el teatro, o también la narración dramática, las obras cinematográficas y las obras escénicas, ¿sí? Características para que algo sea una obra de arte duradera. Debe poder conservarse y exhibirse en generaciones venideras, en un futuro, ¿verdad? Contextual. La obra no existe sin un contexto histórico y sin que todo aquello que podemos decir sobre ella, pues todo eso es justamente lo que ella representa, una época, un momento, algo que sucedió en la historia, el contexto, ¿sí? Y simbólicas, ¿qué es esto? Las obras de arte no siempre contienen un mensaje explícito, es decir, está ahí el mensaje en toda la cara, sino que representan sentidos y significados. Es decir, contienen mensajes implícitos que debemos aprender. Por ejemplo, si nosotros vemos esta obra, podemos ver fácilmente una persona que está en una concha, la concha se abre, en vez de salir una perla, sale la mujer, pero y bueno, está un poquito mágica, si queremos decirlo así, dos ángeles, una persona que la quiere tapar, etcétera. Pero si vemos el contexto que fue justamente en la época del modernismo, todo ese cambio social, de mental que estaba teniendo la población en esos momentos, vamos a poder darle con ese contexto y eso simbólico que tiene en realidad la obra, ¿sí? Otras características, es valiosa, obviamente, su valor no es necesariamente mesurable en dinero o en bienes preciosos, sino que posee un valor cultural, pues se trata de un objeto que es irrepetible, original. No existen otras idénticas a la obra de arte, sino que se trata de algo único e irrepetible esta obra. Y aquí tenemos un poquito sobre este lenguaje del arte. Se entiende por lenguaje artístico o lenguaje de arte aquel medio de que de una forma artística emplea para transmitir sus contenidos. La pintura y la escultura son eminentemente visuales, mientras que la cinematográfica es audio y visual, y la música, en cambio, meramente auditiva. El lenguaje, la manera en que tiene que comunicarse, ¿verdad? Se le llama lenguaje porque el arte existe solo en medida en que comunica un mensaje, incluso si ese mensaje no siempre está claro o es muy fácil de descifrar, ¿sí? El lenguaje del arte. Ustedes no sé si sabían, pero por ejemplo, cuando hablamos de danza, ese tipo de danza un poquito antiguas, tipo, por decirlo de cierta manera, el lago de los cisnes, todos esos movimientos que ellos usan dentro de la danza, también son un mensaje. Es decir, te están contando, narrando la historia mediante los pasos de baile, ¿sí? Otro tipo de lenguaje que tienen ellos, ¿sí? Por decirlo de esa manera. Listo, denme un momento, voy a tomar una foto para poder anotar a las personas que estuvieron el día de hoy, ¿sí? ¿Alguien tiene, por favor, alguna duda, alguna pregunta? Listo, cualquier cosita, por favor, no olviden, me pueden escribir por WhatsApp, ¿sí? Que tengan una excelente mañana, pasen muy bien.